Listo. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, muchachos? Muy bien, gracias. Muy bien, profe, gracias. Vale. Bien, entonces, Bien, entonces, el día de hoy vamos a arrancar con lo que es este tema de recorridos, patrones de recorrido. ¿Ahí lo pueden ver? Me confirman. Si lo pueden ver. Sí, profe. Listo, dale. Espérate un momento. Y voy a preparar el RPL. Perfecto, ya estoy listo. Bueno, entonces arranquemos. Entonces, login, un momento, listo. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar de patrones de recorridos en listas, ¿correcto? Vamos a hablar de patrones de recorrido en listas. Bueno, ¿qué tenemos? Para recorrer una lista recuerden que es un conjunto de elementos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, y así. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos un conjunto de índices que es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en este caso, ¿no? En este caso lo que nosotros tendríamos. Ahora, lo que toca mirar por acá es que cuando ustedes van a recorrer una lista, pues bueno, uno tiene claro que tiene un conjunto de índices. El elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, que el elemento 3, 4, 5 y bueno, 6. Y de esa manera puede empezar a mirar los elementos que hay adentro. Podemos hacerlo por el índice o también podríamos hacerlo desde el mismo elemento. Eso es lo que se va a ver. Entonces, vamos a ver el primero, que es el iterador secuencial, que nos permite dar acceso a los elementos de una lista. Entonces, miren acá lo que les acabo de explicar, las posiciones 0, 1, 2, 3, hasta 7. Entonces, podemos contar los elementos que cumplen con una condición. Realizar una operación que involucra todos los elementos de la lista. Por ejemplo, contar los elementos que son pares. ¿Cuántos elementos pares habría? Contemos el 0 como par. Entonces, 0, 1, 2, 3. Debería devolverme 3. Por ejemplo, tengo 3 pares. Y tengo 1, 2, 3 y 4 impares, por ejemplo. Realizar una operación que involucra todos los elementos de la lista. Por ejemplo, voy a sumarlos. Entonces, este primero, o sea, el de la posición 0, más el de la posición 1, hasta más, pongámosle la raya A, más el elemento de la posición 7, ¿correcto? Bien, luego, qué raro, aquí deberían de haber 4 pares. 1, 2, 3, 4. Ah, sí, conté mal. Porque son 8 elementos. Entonces, sí, 4 pares y 4 impares. O, por ejemplo, buscar un elemento que cumpla una condición única con respecto a los otros. Por ejemplo, buscar el elemento 5, por ejemplo. Buscar el elemento 5. Por ejemplo, si el 5 está acá, entonces él empezaría a buscar primero la posición 0. Pregunta, ¿el de la posición 0 es igual a 5? Si no, entonces sigue. ¿El de la posición 1 es igual a 5? Pues tampoco, entonces sigue. Y ahora, ¿qué pasa acá? Acá tenemos que el de la posición 6 es igual a 5. Entonces sí, eso se cumple, entonces devuelve true. Sí, o sea, efectivamente el elemento está. Entonces podemos realizar diferentes operaciones con una lista. Podemos contar los elementos que cumplan una condición. Podemos realizar una operación que involucra todos los elementos. Por ejemplo, deseo sumar los elementos de una lista. Y buscar un elemento que cumpla una condición única con respecto a los otros. Entonces, hay dos formas de iterarlo. Podemos iterarlo directamente entre los elementos, o también podemos iterarlo por los índices. Tenemos for y in range, y en el rango, entre 0 y el tamaño
de las notas, len de lista de notas, ¿correcto? En len de lista de notas. Entonces, podemos hacerlo así, sin ningún tipo de problema. Ahora, vamos al RPL y vamos a ver algunas generalidades. Vamos a ver algunas generalidades en el RPL. Les voy a cambiar de pantalla. Lastimosamente aquí no es tan bueno. Entonces, bien, vamos al RPL y vamos a ver cómo los trabajamos. Entonces, verdad, tengo que meterme acá al grupo. Bueno, muchachos, listo. Entonces acá. Bueno, 17 han enviado, qué bueno, y han enviado 6. Bueno, avanzando bien la cosa. Entonces, acá, vamos, hoy es 28 de mayo. Entonces, vamos al 28 de mayo y vamos al primer ejemplo del día de hoy. Entonces, Python, y el primero, recorridos en listas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, claro. Ok. Entonces, tenemos esta lista. Con las notas de lista notas. Con las notas de, digamos, de algún proceso. Entonces, tenemos 1.2, 2.5, 4.5, 3.4, 5.0, 3.8, 4.5, 1.3, 2.9, 2.8, 4.5. Y bueno, quiero saber cuántas de esas notas son mayores o iguales que 3. Puedo recorrerlo así. Entonces, notas mayor que 3. Entonces voy a ponerlo así. Inicio en 0. Es el contador. ¿Listo? Este es mi contador. Ahora, ¿qué hago acá? Yo acomodo esto mejor. Y acomodo esto un poco mejor acá. Entonces, contador. Entonces, for nota in lista notas. Entonces, ¿qué hago? Si la nota es mayor o igual que 3.0, entonces notas mayor que 3 más igual 1. O sea, nota mayor que 3 es igual a nota mayor que 3 más 1. Y acá puedo contar cuántas notas hay que son mayores que 3. Si ustedes pueden ver, yo puedo hacer eso. Hay en total 6 notas. Miremos si eso es cierto. 1, 2, 3, 4, 5 y por acá la última, 6. Eso es correcto. Hay 6 notas que en total son mayores que 3. Hay otra, esto es un iterador sobre la lista. Estamos iterando. Entonces aquí iteramos sobre la lista. Iteramos sobre la lista en general. O sea, aquí estamos iterando sobre la lista en general. Ahora, vamos a iterar sobre los índices. Vamos a revisar índice por índice. ¿Cómo hacemos eso? Entonces voy a volver a igualar esto a 0. Notas mayor que 3 igual a 0. Voy a resetearlo. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, for y in range, desde 0 hasta el tamaño de lista notas. ¿Y qué va a pasar acá? Esto va a ser numérico. Va a ser 1, 2, 3, hasta la anterior a lista de notas. Entonces, pregunto, si lista notas en la posición I es mayor o igual que 3.0, entonces haga notas mayor que 3 más igual 1, ¿correcto? Y acá hace print notas mayor que 3. Entonces ya en este caso, ustedes pueden hacer esto, observen, 6, 6. Entonces, esta es una manera de hacerlo. Pueden iterar directamente el elemento de cada lista o pueden iterar por los índices. Es decir, si iteran por elementos, entonces el primero va a ser, el primer elemento que les va a llegar es 1.2. El segundo elemento, 2.5. El tercer elemento, 4.5. El cuarto elemento, 3.4. Y así hasta el último elemento que es 4.5. Entonces, esta es una manera de iterar. Y esta es otra manera de iterar. Les muestro las dos formas, porque esto funciona muy bien en Python, pero ya en el lenguaje Java les toca hacerlo de esta otra manera. El lenguaje Java no soporta esta operación, al menos directamente. Sí se puede hacer, pero tienes que hacer toca hacer una vueltica creando algo que se llama un iterador, y bueno, no vamos a complicar con eso. Entonces, puede iterar, usted directamente puede manejar
por la lista, o sea, primer elemento de la lista, segundo elemento de la lista. O bien, puede hacerlo a través del índice. Es decir, primero empieza en 0. ¿Cuál lista de notas en la posición 0? Pues es el primero. Luego 1, luego 2, luego 3, hasta llegar hasta la última posición, que sería, no tengo muy presente qué tamaño tiene esto. Vamos a ver. Con len podemos saber el tamaño de la lista. No tengo muy presente el tamaño de la lista. El tamaño de la lista es... perdón. Print, len. Claro, es mi primera lista. Necesito el tamaño. Len de lista de notas. Bien. Entonces, de esa manera podemos iterar. Miren, hay 11 elementos. Entonces, esto sería de 0 hasta 11. Y recuerden que los rangos, al igual que los slices, siempre toman una posición menos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener los números de 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta 10. Bien, muchachos. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Alguna duda hasta este punto? No, profe, muy bien. Ok. Bien, entonces voy a cambiar de pantalla acá. Entonces, lástima este no sea tan flexible. Es que como apenas tengo un monitor acá, se me dificulta un poquito, pero no me importa. Entonces, una ventana y voy a volver a compartir entonces la diapositiva. Bueno, ahí me están viendo la diapositiva, ¿verdad? De nuevo. Bueno, entonces, bueno, aquí han diseñado una función, miren, la función que recibe. La función recibe, esto es una lista y nos retorna un valor, ¿vale? Que nos retorna la lista de cantidad de aprobados. Entonces, ¿qué pasa? En el caso, digamos, este es en el caso de una iteración total, es decir, recorremos todos los elementos. Y una iteración parcial es cuando nosotros llegamos hasta cierta posición bajo cierta condición. Por ejemplo, quiero encontrar el elemento 5. Si el elemento 5 está acá, pues ya no tienes que buscar más. Se haría toda la iteración si el elemento no estuviese, cosa que les voy a ilustrar. Entonces, miremos esto. Para los votos, muchachos, en un caso de iteración parcial, tenemos que la mayoría absoluta son 5 votos, ¿verdad? La mayoría absoluta son, digamos, 5 votos. Entonces, votos a favor igual a 0 votos. Entonces, vamos a ver aquí qué están haciendo. Mayoría absoluta, sí. Ah, sí. La mayoría absoluta son 70% o más. O sea, para alcanzar la mayoría absoluta requiere 5 votos. ¿Listo? De 7. Eso es el 70%. ¿Listo? O sea, es una mayoría absoluta. Bueno, entonces, vamos a evaluar. Primer voto, falso. Entonces, primer voto falso significa que es un voto en contra. No va. True, voto a favor. 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 Ya tengo 5 votos. ¿Será que me interesan estos dos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que me interesan estos dos? No, profe. No, entonces allí ya puedo cortar. ¿Por qué? Porque ya allí yo ya puedo manejar eso. O sea, yo ya allí ya sé que la moción fue aprobada. O sea, hubo mayoría absoluta, 5 de votos de 7, entonces los otros 2 votos no importan. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos, por ejemplo, el de aprobar una propuesta. La mayoría absoluta siempre es el tamaño de la mitad de los votos más 1. Entonces, ¿por qué pone 5? Porque 7 entre 2 da 3. Ok, eso era el 70%. Eso no corresponde con la realidad. Pero bueno, en fin. Entonces, aquí toman la mayoría absoluta como la mitad de los votos más 1. Eso no es mayoría absoluta, eso es mayoría simple. Ay, no voy a pelear con eso. Bueno, toman este límite como los votos necesarios para aprobar. Realmente yo hubiera hecho punto 7. Sería el techo de punto 7 por el tamaño de la lista, por len de votos. ¿Listo? Pero no vamos a pelear con eso. Realmente yo lo hubiera tomado de esa manera. ¿Listo? Ahí estoy peleando con esa diapositiva, pero bueno, no importa. Bien, entonces, ¿qué pasa? While centinela. Entonces, los votos a favor va sumando. Si se cumple que el voto es true, o sea, si se cumple que el voto es true, suma un voto a favor. E incrementa el índice. ¿Y ahora qué pasa? Este centinela que colocaron acá, básicamente se vuelve falso si los votos a favor son mayor o igual que la mayoría absoluta.
¿Listo? Entonces, aquí ya corta. Si los votos a favor es mayor o igual que la mayoría absoluta, retorna true. En otro caso, retorna false. Voy a hacer esto a mi manera. No me gustó cómo está ahí. Entonces, miremos acá. La verdad, no me gustó. Entonces, vamos acá y vamos a hacerlo a mi manera. Les voy a mostrar. No está muy pedagógico ese pedazo, la verdad. Entonces, vamos acá y vamos con el segundo ejemplo. Entonces, acá en los TNRPLs tenemos 28 de mayo y tenemos, llamémoslo, recorridos en listas. Entonces, voy a mostrarle varias versiones para hacer lo mismo. Bien, vamos a hacer varias versiones para hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Salgámonos un poco de esos slides. Entonces, ahí están viendo mi RPL, ¿verdad? Supuestamente yo tengo así. Yo aquí tengo pegada mi pantalla. A ver qué es lo que estoy haciendo. Listo. Bueno, entonces esto soy yo. Y hoy es 28 de mayo del año 2021, ¿correcto? Bueno, muchachos, entonces, vamos a hacer una función que es evaluar votación. ¿Listo? Vamos a... evaluar propuesta. Evaluar propuesta, le voy a poner versión 1. ¿Listo? Versión 1, porque hay unas cosas que voy a mostrarles. Y está la lista de votos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta función recibe una lista de votos, que es una lista de booleanos. ¿Correcto? Si es true, el voto es por sí. Si es false, el voto es por no. Correcto. Y esto retorna un booleano. True, si se aprueba la propuesta. Y false, si no la aprobamos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, la mayoría absoluta, entonces, vamos a importar math. Necesito importar una librería que se llama math. Esa librería es matemática y voy a utilizar una variable md para los métodos de esta, básicamente. Si no le coloco a ese md, entonces simplemente los métodos los llamo math punto y ya está. Pero a mí me gusta colocarle nombre porque a veces uno se enreda. Entonces uno ya sabe que la variable md corresponde a esa librería. Entonces, mayoría absoluta es igual a md.sale. Es la función techo. Básicamente, si es un número decimal, me retorna el siguiente. Entonces, la mayoría absoluta sería 0.7 por el tamaño de la lista de votos. Con eso, pues, soluciono mi diferencia. Recuerden que una mayoría absoluta es el 70% de los votos, al menos el 70% de los votos. La mayoría absoluta es el 70% de los votos, no el 50%, eso es mayoría simple. Muy bien, entonces la mayoría absoluta de los votos, ¿correcto? Muy bien, entonces acá, número de votos a favor. Entonces inicio con el contador. Es igual a 0, ¿correcto? Entonces, yo tengo esta alternativa. Observen. For, miren acá, for, voto y lista de votos, ¿correcto? Entonces, si el voto es true, entonces yo puedo colocar si voto es igual a true. Pero ¿qué pasa? Yo también puedo ponerlo así, de esta manera. Yo puedo poner si el voto es igual a true o puedo poner voto solito. ¿Por qué? Porque esto va a ser true o false, ¿listo? Solo en este caso va a ser true o false, ¿listo? Solo en este caso va a ser true o false. Si el voto es positivo, entonces votos a favor, le sumo 1, ¿listo? Después, si votos favor, aquí voy a hacer el corte, es mayor o igual que 5, entonces, brick. ¿Qué estoy haciendo con este brick aquí, muchachos? A ver, ¿qué estoy haciendo con este brick? Profe, pregunta antes de la respuesta. ¿Por qué dos if? Dos if. No, ahí no se debe utilizar el if. ¿O por qué se utilizan esta vez dos if? La verdad me perdí. A ver, miro. Son 8, ok. ¿Cómo? No entendí la pregunta, se te escuchó muy entrecortado. Profe, es que estoy utilizando dos if. Pues no utilizo del. Porque es que son condiciones totalmente diferentes. O sea, tenemos if y tenemos acá o sea, básicamente, esta es una verificación
Pero esto no se pregunta si esta condición es else, ¿sí me entienden? O sea, esta condición de acá, son dos condicionales totalmente diferentes. O sea, este es un condicional simple y este es otro condicional diferente. O sea, dentro del flujo de este condicional no está este. O sea, son dos preguntas totalmente por aparte. No sé si eso aclara la duda. Son dos preguntas totalmente por aparte. Listo, continuamos. Entonces, si el voto es mayor o igual que 5, ¿qué pasa cuando sea mayor o igual que 5? ¿Qué pasa allí? Exactamente, exactamente. Cuando ya sea al menos 5 o más, ya para. Esto es para romper. Estos condicionales van separados porque son diferentes. O sea, son preguntas totalmente independientes. Entonces, cuando tienen preguntas totalmente independientes, entonces toca hacerlo en condicionales separados. Si usted aquí coloca un else, es lo que ocurriría en este else, ocurre, ¿qué es lo que pasa cuando el voto es falso? Y eso no lo tenemos definido. Y acá, en el caso que los votos sean mayor o igual que 5, es la otra condición que vamos a verificar realmente para cortar el ciclo. Y acá vamos a preguntar, vamos a poner la salida. La salida pongámosla como falsa, ¿listo? Entonces, si los votos a favor son al menos 5, entonces, ¿qué pasa con la propuesta? ¿Qué pasaría con la propuesta? Es negada. No, es aprobada. Porque, verdad. Yo ya estoy embarrando, muchachos. Si los votos a favor son mayor o igual que la mayoría absoluta, ¿yo por qué estoy pensando en 5? Qué pena. Claro, usted tiene que tener los votos, al menos que los votos a favor sean más, o sea, que sean al menos la mayoría absoluta. Ay, Dios mío, ¿qué estoy pensando? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría absoluta es el número de votos que usted necesita para aprobar. Cuando el número de votos a favor es al menos la mayoría absoluta, entonces no hay que preguntar más. ¿Y ahora qué pasa? En el caso de que los votos a favor sean mayor o igual que la mayoría absoluta, entonces retornamos true. Retornamos true y acá sencillamente podemos retornar salir. Pero hay otra manera de hacer esto. Miren lo que yo voy a hacer, a ver si la pillan. Cuando los votos en mayoría absoluta, yo voy a hacer return true. Y acá, return false. Miren la abstracción que he hecho. ¿Qué sucede en este caso, muchachos? ¿Qué notan allí? ¿Qué notan allí, muchachos? ¿Qué cambio hice? Quito el break. Sí, quité el break. Pero ¿qué implica este return? ¿Qué implica este return? Básicamente, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría ese return? Finaliza la función. Entonces yo también lo puedo hacer de esta manera y mucho más corto. Puedo hacerlo como lo dejé, que incluye un poco más de lógica. ¿Qué pasa? Entonces, por defecto la salida es falsa. Si los votos a favor son mayor o iguales que la mayoría absoluta, entonces la salida es true. Pero yo estoy viendo que como la pregunta aquí es lo mismo, entonces yo podría matar esto sencillamente. Si ya se cumple el número de votos, return true. Y si el while termina, entonces return false, porque no se ha alcanzado la mayoría, sencillamente. Entonces, perdón, si el for termina es que sencillamente no se ha alcanzado la mayoría. Esta es una manera de hacerlo. Vamos a ver qué pasa en este caso. Vamos a ver, votación 1. En la votación 1 tenemos, vamos a hacerla con mayoría absoluta, entonces sería 5 de 7. True, true, false, true, true, true. Ahí van 3, 6 y el último es false. Y la votación 2. Digamos que es el mismo, pero con un voto menos. False, true, true, false, true, 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 false. Vamos a ver la mayoría absoluta de .7. .7 por, allí hay 7. Eso me da, sí, 489, son al menos 5 votos. Ajá, son al menos 5 votos. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a evaluar cuánto da con votación 1 y con votación 2. Entonces, evaluar votación con la versión 1 de la implementación. Con evaluar propuesta versión 1. Entonces, tengo votación 1 y por acá tengo la votación número 2. En la votación número 2. ¿Listo? En la votación número 2. Entonces, tenemos acá. Claro, me faltaron las comas, por obvias razones, me va a fallar.
Porque me faltaron las comitas. Claro, al declarar un array, pues tengo que poner las comas. Acá faltaron las comas. Aquí faltaron las comas. Claro, porque tengo que decirle dónde inicia y dónde termina cada elemento. Bueno, así ya haría. Y miren, en la primera votación, veremos. En la consola, ¿verdad? A ver, de nuevo. Listo, true y false. ¿Por qué en la primera me aprobaron la propuesta, muchachos? ¿Por qué en la primera me aprobaron la propuesta? ¿Por qué en la primera me dio aprobado? Por la cantidad de truths. Exactamente, tengo 5 de 7, que es 70%, y acá tengo 4 de 7, pues que ya no es el 70%. Como aquí debe hacerse por mayoría absoluta, entonces pues pasa ese caso. Bien, muchachos, vamos a hacer una segunda versión usando el for. Voy a robarme este pedazo de acá, que es lo mismo, ¿listo? Voy a robarme este pedazo de aquí, que es lo mismo. Entonces vamos a hacer una segunda versión, y esta segunda versión iría con la idea de recorrerlo con un for con índice, for i in range, entre 0 y el tamaño de el arreglo de la lista de votos. ¿Listo? Esa es la otra manera de conservarlo. Entonces, si lista de votos en i es igual a true, cuando ustedes vean eso, igual a true, básicamente lo pueden dejar solito, porque básicamente si esto es true solo, entonces el if va a aceptarlo. Recuerden que el if acepta, si es verdadero, lo hace, si no, no lo hace. Bueno, por acá tengo votos a favor, voy a inicializarlo en 0. Y si lista de votos, entonces, ¿qué pasa? Los votos a favor más igual 1, ¿correcto? Y si no, bueno, y ahí ya pasa. Y ahora, la misma condición. Si votos a favor es mayor o igual que la mayoría absoluta, entonces, return true de una vez. Salgo de una vez, no hay más que hacer. En otro caso, entonces, return. Si recorre todo el arreglo y no alcanza la mayoría absoluta, entonces pues sencillamente false, no alcanzó la mayoría absoluta. Entonces, vamos a hacer esto abajo. Esta es la versión 2. Y miren, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Versión 2 de la función. Lo hice con un for recorriendo los índices. Básicamente, miren cómo cambia. Miren cómo cambia acá versus cómo cambia en ese caso. Básicamente aquí recoge el dato de una vez y aquí lo hace por índices acá. Acá lo hace por índices. Bien, tengo que darlo en la posición I. Listo. Luego, miremos la versión 3, que es más parecida a lo que proponen en los slides. La versión 3, que me parece que con ese centinela se complicaron mucho, pero bueno. La versión 3, muchachos, básicamente consiste en lo siguiente. Vamos a hacer un contador del número de veces y vamos a hacer while. Entonces, mientras contador sea menor o igual que el tamaño, perdón, mientras contador sea menor que el tamaño de la lista de votos, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si lista votos en la posición contador es cierto, o sea, si es true, entonces sumamos los votos a favor, le incrementamos 1, más igual 1. Si no, luego posteriormente revisamos si los votos a favor son al menos la mayoría absoluta. Si al menos son iguales a la mayoría absoluta, entonces aquí return true. Si él sale de este while, entonces return false. Hay esa otra manera de hacerlo. Miren. Bueno, y lo comprobé y vamos con la versión 3, que es parecida a la que propusieron en los slides. Es muy parecida a lo que propusieron en los diferentes slides. Entonces, miren acá. True, false. Quedó en este último. Aumentar los contadores. Qué bueno la pillaste.
Sí, me quedó en un ciclo infinito. No, están buenos pillándola, qué bueno. Listo, ahí ya me da. Listo, muchas gracias. Entonces, sí, efectivamente se me había olvidado el cambio. Por eso es que a mí casi no me gusta recorrer arreglos con whiles. Lo puse porque están los slides, pero la verdad, de esta forma no me gusta, porque a mí se me olvida siempre algo. Como yo estoy acostumbrado a que le delego al for esta tarea de tener el contador, entonces por eso es que se me olvida. Básicamente estoy acostumbrado a delegar eso. O sea, así lo hicieron en la diapositiva y por eso lo hago aquí así para su entendimiento. Pero la verdad no recomiendo utilizar whiles para recorrer arreglos. La verdad es muy mala idea. Utilizan en su lugar el for. El for lo pueden recorrer por índice, miren, desde 0 hasta la última posición, que es len del arreglo -1. Y acá tenemos la otra forma. Esta forma es muy de Python. Esta forma es muy de Python. No les va a funcionar en Java el próximo ciclo, que es for voto in lista votos. Entonces, básicamente lo bueno es que me evito indexar. Como miren acá abajo, tengo que ponerme a indexar. ¿Listo? Acá abajo tengo que ponerme a indexar, miren, a indexar acá. Entonces son las tres maneras de hacerlo, de recorrerlo, ¿listo? Entonces yo puedo matarlo con un return, ¿listo? Yo puedo, si ustedes quieren parar algo en una función, pueden hacerlo con un return. O pueden hacerlo como les mostré, con el break y luego seguir con la siguiente. ¿Listo? También se puede. Voy a dejarles una versión 4 que es con el break, ¿listo? Como para que lo tengan disponible. Profe, qué pena, ¿podría Sí. explicarme hacia arriba cuando dice if voto, esa versión que usted dice de Python, me la puede explicar mejor? ¿Qué quiere decir? ¿O cuál sería la explicación larga de Básicamente esa? es que él coge elemento por elemento. Él coge elemento por elemento y lo coloca. Como son false y true, entonces, como voto puede ser false o true porque es una lista de booleanos, por eso lo coloco aquí. If voto. Como voto puede ser false, entonces no lo hace. Y si voto es true, entonces entra y suma 1. Eso es lo que está pasando acá. Él coge cada uno de los elementos y lo va colocando acá. Empieza con el primero, termina, luego con el segundo, luego con el tercero y así sucesivamente. No sé si ya con eso. ¿Solo aplica para estructuras donde la lista sea booleano o cualquier otro tipo de elementos de la lista? O sea, tipos de la lista. Ya. No, para hacer esto así tal cual, únicamente booleano. Si fuera una lista de números, por ejemplo, entonces, por ejemplo, ya me tocaría hacer, por ejemplo, si voto es mayor o igual que 5, mayor o igual que 4, por ejemplo, ¿listo? Si esto fueran números, ya me tocaría hacer una operación relacional. Pero como estos son booleanos, puedo hacer esto, ¿listo? Esto lo puedo hacer así, porque voto es booleano, ¿listo? Básicamente, es la explicación, o sea, porque como voto es booleano, por eso lo puedo hacer. O sea, como esto es una lista de booleanos, listo, dale, como esto es una lista de booleanos, acá, por eso es que lo puedo hacer así, es únicamente bajo esa circunstancia. Les voy a dejar una versión 4 de la función con la primera, para dejarlo con break, ¿listo? Esa es, vale, es una versión 4, más larga, para dejarlos con break, ¿listo? Para dejarlos con break. El sail, muchachos, md.sail es el techo. El techo de un número es básicamente, si es un decimal, lo aproxima al siguiente. Por ejemplo, 3.4 lo manda a 4. 5.3 lo manda a 6 y así. Entonces, por eso lo hago acá para tener un entero. Es para tener un entero. Bien, y hagamos acá la versión número 4. Entonces, la versión número 4, entonces sería aplicando el break. Esto básicamente que aquí, en lugar de return, aplico break, rompo el for, entonces pregunto, si de los votos a favor son al menos la mayoría absoluta, entonces retorno true. En otro caso, retorno false. Ya en otro caso retornaría false. Esta sería la versión 4 del algoritmo. Esta sería la versión 4 del algoritmo, pues que es usando break. Break, recuerden que rompe cualquier tipo de ciclo, sea while o sea for, básicamente. Entonces, aquí tenemos la evaluación de la versión número 4. O sea, les doy las 4 versiones de cómo hacerlo. Lo mismo. Entonces, versión número 4. Entonces, listo.
Bien, muchachos. No sé si hay más preguntas con respecto a cómo trabajé este punto, el problema que ustedes vieron allí en las diapositivas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ese código de las diapositivas, pues, la verdad, en mi opinión, se complicaron más de la cuenta. Pero bueno, igual lo voy a explicar. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto que hice, muchachos? Las 4 versiones. Igual eso les queda en el RPL, ¿no? Pues la mía es solo una curiosidad un poco rara, innecesaria Sí. incluso. Si Sí. digamos uno es un programador un poco raro y quiere cambiarla, por ejemplo, que el voto sí sea falso y el voto falso sea no, o el voto verdadero sea no, que diga, ¿se puede hacer igual? Sí. O sea, es algo raro, pero... Sí, que sea al revés. Entonces le ponen voto igual a falso. La otra opción es not voto. En caso que falso fuese que es afirmativo, entonces puedes colocar not, porque el true te lo vuelve falso y el falso te lo vuelve true. O bien pueden hacerlo así. Esto not voto, o pueden hacer voto igual a false. Yo aquí, básicamente, esto es equivalente a tener voto igual a true. Voy a dejarlo así, que esto es equivalente a tener if voto. Solo en esta situación. ¿Listo? Solo en esta situación. En el resto van a tener que hacer la comparación. Listo, les da exactamente igual. Si no, pues que como esto es un booleano de por sí, pues yo me aprovecho de eso. Listo, me aprovecho de eso. Como esto es una lista de booleanos, entonces pues yo me aprovecho de esa situación por completo. Tengo acá, entonces yo me aprovecho de esa situación. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Profe, pero es un poquito salida del contexto, pero quedé con una duda. Si, por ejemplo, no es para que retorne un true o un false, sino que antes trae un true y un false para poder hacer una condición por dentro, ¿cómo se trabajaría? No sé si me explico. ¿Cómo podríamos ampliar el problema para incluir la propuesta que tú tienes? ¿Qué podríamos incluir? Y allí ya te resuelvo. Por ejemplo, si es hombre o mujer el que votó. Un ejemplo. Un ejemplo, listo. Entonces pongamos acá, hagamos otra versión, voy a robarme la que más me gustó. Solucionemos tu pregunta en otra, ¿listo? Para tenerlo, ¿listo? Solucionémoslo en otro para no mezclar. Entonces, esa pregunta. Entonces, aumentemos. Entonces, sería recorridos en listas, el 3. ¿Ve? New RPL. Entonces, en Python hacemos el 3 recorridos en listas. Sí, está muy buena la pregunta. Entonces, por ejemplo, yo quisiera incluir el sexo, ¿sí? El sexo de la persona. Entonces, pongamos el problema aún más complicado. Entonces, digamos, se requiere mayoría absoluta de todos los votos o solo mayoría simple en el caso de mujeres. Digamos que pusieron una ley para hacer que más mujeres lleguen al Congreso y resulta que si las mujeres en sí logran mayoría simple, es decir, el 50% más 1, entonces se aprueba. ¿Listo? Ya lo complicamos. Entonces, por ejemplo, ahí ya se requiere saber el sexo de la persona, ¿no? Evaluar propuestas. Y aquí la complicamos. Entonces, el sexo de la persona. Esto es el sexo. Bueno, por ahora vamos a dejar esto quieto. Vamos aquí en la votación. Entonces, votación 1. Entonces, votación 1, entonces sería true, false, true. Vamos a poner una mayoría simple. False. Vamos a poner una mayoría. Sentimos 7. Voy a poner mayoría absoluta, mayoría simple en 7 son 4. True. True, ahí vamos 3, 5 y 2 false. Listo, esto es mayoría simple, ¿vale? Voy a poner un sexo 1. ¿Qué sería? Voy a poner hombre como M y mujer como F, ¿vale? Entonces, M, vamos a poner aquí todos hombres, ¿vale? Vamos a poner aquí varios hombres. Vamos a poner en los trues, vamos a poner hombres. Vamos a poner únicamente hombres en los trues. Aquí me faltó una comilla, por eso me está fallando. Entonces, en los trues voy a colocar hombres únicamente. Las mujeres se negaron por completo.
Entonces, M, aquí irían 2F, ¿vale? Bueno, entonces 2F. Listo. Entonces, aquí vamos con el sexo. Pongámosle el sexo 1, ¿listo? Entonces, vamos a evaluar considerando el sexo también. ¿Listo? El sexo. Bueno, como ya tenemos dos listas y estas listas tienen el mismo tamaño y como esto se llaman listas paralelas. Listas paralelas es cuando una lista está relacionada con otra con el mismo elemento. Por ejemplo, este true está relacionado con esta M. Este true está relacionado con esta F. Este true está relacionado con esta M. Entonces, aquí es mucho mejor, muchachos, obtener, hacer iterador con el índice. Bueno, tenemos votos a favor, mujeres. ¿Listo? Entonces, y mayoría simple es igual a md.sale de punto 5 o dividido entre 2 del len de lista de votos. Resulta que si las mujeres hacen una mayoría simple, entonces se aprueba. Entonces, for in range, entonces entre 0 y len de cualquiera de las dos listas. Puede ser de sexo o lista de votos, porque pues ambas listas son iguales. Entonces, primera condición. Primero, si el voto, lista de votos es verdadero, entonces sumamos 1. Entonces, sencillamente sería votos a favor más igual 1, ¿correcto? Bien, tenemos, si eso se cumple. Ahora, si listas de votos en bueno, vamos a codificarlo mejor para evitar el doble I, porque en este caso sí están relacionados, para evitar el doble I. Sí, entonces el sexo de la persona I es igual a igual a F, entonces votos a favor de mujeres, se incrementa votos a favor y está votando una mujer, entonces votos a favor de las mujeres también, o sea, tanto ambos se incrementan. El if, else, entonces el if, si se cumple que lista de votos en I es verdadero y el sexo en I es igual a M, entonces solamente se incrementa votos a favor, más igual. ¿Listo? Vale. Y en otro caso, pues no pasa nada. Listo. Entonces aquí tenemos esta situación. Bien. Yo creo que es mejor separarlos para ver por qué me va a dar un error por el otro lado, por el que falta el else. Tengo la situación de mujeres y tengo la situación de hombres. Ahora, ¿qué pasa? Condiciones para romper esto. Entonces, la condición para romper esto es que si los votos a favor en sí mismos son mayores o iguales que el 70%, o sea que la mayoría absoluta. O que los votos a favor de mujeres sean, básicamente los votos a favor de mujeres sean mayor o igual que la mayoría simple. La mayoría simple pues es 50%. ¿Listo? 50%. Únicamente las mujeres. Ahora, aquí retornamos true. En otro caso, pues si no se cumple ninguna condición, return false. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el 70%, entonces me toca poner un voto como falso, ¿vale? Un voto como falso para que dé negativo. ¿Listo? Entonces, tenemos la votación 1. Entonces, print, evaluar. Aquí debería estar evaluar votación. Evaluar propuesta, sí. Entonces, vamos a evaluar la propuesta. Enviamos la votación número 1 y enviamos el sexo 1. ¿Listo? Y miren, esto debería dar negativo. Debería dar negativo, false, porque pues no alcanzamos el 70%. Ahora, vamos a hacer que de esos votos, vamos a ver, 70%, no, pero aquí no hay problema, porque 4 de 7 no es mayoría absoluta, entonces sigue siendo falso, ningún problema. Bien, eso sigue siendo falso, debería seguir siendo falso. Bien, esto debería seguir siendo falso. ¿Ve? No, ¿qué pasó? ¿Murió? RIP. Vamos a reiniciar. Voy a correr y volver a correr.
Listo, falso. Listo, tenemos 4 votos de 7, pero no pasa eso. Listo. Ahora evaluemos cambiando el sexo. Ponemos a las mujeres en los votos positivos. Entonces, mujeres en votos positivos, hombres en votos negativos. Entonces, F, ella votó F también, y ella también votó por verdadero. Entonces, obtenemos que las mujeres tienen 50%. Entonces, la misma votación, pero vamos a cambiar el sexo. Sexo 1 por sexo 2, sexo 1 por sexo 2. Y miren, debería dar true. Miren, da true. Porque 4 mujeres del total de 7 personas votó. No sé si eso resuelve como la duda que tenías, de poder evaluar más cosas. Sí, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Miren que ya como tengo 2 listas que recorrer, aquí sí usé el índice. Ya me tocó. Dígame. Y ya esto, ya nomás como adición al anterior, si se puede evaluar sexo, se puede también evaluar edades y demás, ¿no? O sea, todo se puede evaluar ahí agregando. Sí, claro, ya sería agregar una tercera entrada con la edad, de pronto el lugar de procedencia, de pronto si viene de lugares con bajo índice de desarrollo como el Chocó, entonces ya allí ya básicamente puede hacer eso, o sea, puede valerlo por 2, por ejemplo, que alguien del Chocó, el voto vale por 2 porque es un área de desarrollo, cosas así. Entonces, exactamente, o alguien que venga de los llanos, que de pronto es una zona digamos, con baja inversión del gobierno, entonces también podemos decir que el voto vale el doble. O por ejemplo, si alguien viene de San Andrés, porque es un territorio muy importante a nivel de soberanía nacional, entonces pues por 3 y así. Entonces, es ese tipo de cosas. O sea, ellos lo pueden condicionar ustedes como ustedes absolutamente quieran. ¿Listo? No sé si ya en ese punto quedamos de acuerdo ya con lo que vimos, la forma de recorrer. Si ya se sienten un poco capaces de recorrer listas o no, todavía no. Pues entendió, sino que hay que practicar, profe. Hay que practicar, exactamente. Bueno, volvamos a la diapositiva. Ya casi entró el descanso. Uy, aquí qué a ver, no es mi cámara. Le prendió la cámara a Eduardo. Listo. Entonces acá. Bueno, muchachos, acá se complica. Básicamente yo hubiera usado un brick y ya. Básicamente yo con un brick mato eso y ya está. ¿Listo? Pero bueno, ahí lo quisieron hacer así. Bien, ese es el control de límite de la lista. Y bueno. Y ahí básicamente termina el recorrido. Entonces, muchachos, pues sí, ¿por qué no lo usaron aquí? Obvio, con un brick yo mato esa vaina. Bueno, entonces, muchachos, tenemos recorridos totales cuando debemos recorrer toda la lista. Por ejemplo, ejemplo que no he mostrado, por ejemplo, sumar los elementos de una lista. Eso ya lo mostré. Parcial, ya depende de cierta condición. Si se cumple cierta condición o estamos buscando un valor. Y bueno, tenemos básicamente esto. Entonces, muchachos, ya que vamos a entrar al descanso, les tengo un desafío. Tengo una lista de nombres. Por ejemplo, ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran. Es una lista de strings, ¿vale? Por ejemplo, Carlos, Andrés, Paola. No se le olvide diligenciar la asistencia, muchachos. Ana, Lucía. Bueno, llena todo, esto pueden llenarlo como quieran. ¿Listo? Ahora, deseo saber cuántos nombres hay que tengan 5 caracteres o menos. Por ejemplo, en esta lista, deberían de haber, ¿cuántos tienen 5 letras o menos? Paola, Ana y Lucía. O sea que aquí, en este ejemplo, debería retornar 3. Entonces, diseña la función contar nombres cortos. Y esta función, pues, recibe la lista de nombres. Y, pues, me va a retornar ese entero. Muchachos, manos a la obra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Son las 55. Entonces, bueno, los que tienen que ir a comer alguito adelante, igual yo les doy unos minutos más ahora que regresemos. Y entonces les dejo este ejercicio para que ustedes lo revisen junto a lo que hicimos en el RPL. Y yo regresaría entonces a la 1:10. ¿Tienen alguna duda antes de entrar al ejercicio, muchachos, de lo que toca hacer? Es muy similar a lo que hicimos ahorita. ¿Tienen alguna duda, sentimiento?
¿Alguna duda, sentimiento, muchachones? Ok, entonces nos vemos entonces a la 1:10 y allí entonces revisamos el ejercicio.